hermanos, les pido me acompañen al libro de Jonás. Estamos terminando ya con este libro que venimos compartiendo por varias semanas. Un pequeño libro que está puesto allí para nuestra exhortación. No está puesto ahí solamente para añadirle páginas a la Biblia, sino que realmente con Jonás, con la vida de Jonás, Dios nos está hablando, nos está dando claras lecciones acerca, primero, de quién es Dios en su bondad hacia Jonás, en su bondad hacia la gente de Nínive. Y también nos está mostrando en Jonás lo que Él no quiere que haya en sus hijos, y menos en aquellos que somos ministros, predicadores de la palabra de Dios. Jonás, hermanos, vamos a ponerlo de esta manera. Jonás es un mal ejemplo y está puesto en las Escrituras para recordarnos lo que Dios no quiere que nosotros seamos, que aprendamos, porque en la Biblia aprendemos de los buenos ejemplos, pero también de los malos ejemplos. Todo, la palabra de Dios es verdad. Y todos los relatos biográficos que encontramos de distintos hombres y mujeres, en lo bueno que hicieron y en lo malo que hicieron, son un ejemplo para ti y para mí. Aún la misma nación de Israel debiera ser un ejemplo para nosotros, en lo bueno como también en lo malo. Obviamente para aprender a hacer lo bueno y aprender a no hacer lo malo. Yo creo, hermanos, les digo sinceramente que la prédica de hoy va a ser bien difícil. No porque sea complicado el tema. Creo que esta es una de las prédicas más dolorosas para mí de compartir. Porque hoy día vamos a estar viendo acerca de la descalificación de Jonás como mensajero de Dios. Y esto es muy doloroso porque Jonás está representando aquí a muchos. Y quizás tú ni te das cuenta de qué, pero al ver la palabra de Dios, al leer los pasajes, quizás puedas comprender por qué. Y yo confío que si tú o yo notamos aspectos de Jonás en nosotros, realmente nos arrepintamos. Porque es bien doloroso lo que vamos a ver aquí. Pero primero leamos. Vamos a leer desde el capítulo 3 hasta el final. Son 2 capítulos cortitos. El capítulo 3 nos va a narrar lo que ocurre con Jonás después que el pez, donde él estuvo 3 días y 3 noches, lo vomitó en tierra. Esa segunda oportunidad que Dios le da. Capítulo 3 dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla
y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, miren cómo termina este libro. Este es otro de los libros de la Biblia que tienen un final, digamos así, un poco extraño. No hay una conclusión, no hay un final feliz, digamos. No se nos dice qué pasa después con Jonás, ni con Nínive, sino que termina en un reproche que Dios le hace a su siervo, a Jonás. Así termina este libro. ¿Qué podemos decir de Jonás, hermanos, en su descalificación, en su reproche, en el reproche que él recibe de Dios como creyente y como mensajero de la palabra de Dios? Él es, decíamos, es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo que pudiera estar representándote a ti y a mí, y si es así, necesitamos arrepentirnos con urgencia. Porque podemos ver que Dios no estaba contento, complacido con este siervo. Y una de las cosas que tú tienes que estar consciente es, y hacerte la pregunta es, si Dios está complacido con tu vida o es lo que tiene reproche para ti. Sí, Dios aprueba y Dios desaprueba.
Tú y yo nos podemos ver muy bien en el espejo y podemos sentir que está muy bien, pero ¿qué es lo que Dios opina de ti? Y vemos la posibilidad que aún como un creyente y como un llamado siervo de Dios, Dios esté en la posición de reprocharte, de llamarte la atención. Así que no creas que porque tú te sientes bien con Dios, Dios se siente bien contigo. Yo lamento muchos cantos, muchas canciones que han salido en el llamado mundo cristiano, donde claramente se canta que nosotros nos sentimos con Dios de una manera y se le inculca a la gente un sentimiento de aprobación con Dios y que Dios está contento y que ya nos ama y que está satisfecho, y ha llevado a mucha gente, a muchos cristianos en muchas iglesias, a no examinarse, porque a través de canciones ya se les está lavando la conciencia, se les está cauterizando para que ya aún la posibilidad de pensar que Dios pudiera estar enfadado con nosotros es una idea legalista. Pero aquí Dios no estaba complacido con Jonás. Y es un deber del cristiano examinarse. El salmista le decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hasta yo mismo soy parcial, no soy suficiente para examinarme. Examíname tú, Dios, con tu palabra. Y la examinación, delante de Dios, es algo que no se ve muy frecuente hoy en día. No se trata que debemos vivir con un espíritu o una actitud de continua culpabilidad. Porque si tú vives con una continua culpabilidad, suceden dos cosas. Uno, quiere decir que sigues haciendo lo mismo, cometiendo el mismo error o el mismo pecado. Y segundo, que tú no has confiado en Cristo como suficiente para el perdón por tu pecado. O sea, si alguno llamado cristiano vive en continua culpabilidad, es porque sigue haciendo lo malo y aún no ha encontrado en Cristo el perdón que Él otorga cuando hay arrepentimiento. O sea, examinarse no es culparse indefinidamente, pero sí necesitamos exponernos ante Dios para que Él nos examine. ¿Cómo estamos andando delante de Él? Como hijos de Él, como siervos, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué tiene Dios que decir de nosotros? Pero de nuevo se ha exacerbado tanto, de manera desbalanceada, la gracia de Dios hoy en día, que todo el mundo se siente bien con Dios. No importa cómo vivamos. Y estamos usando mal la gracia de Dios para probarnos, cuando de pronto Dios pudiera estar desaprobándonos. Porque ese es el punto de poner a Jonás en las Escrituras. Decirnos: no, esto está mal. Cuando Dios te manda, por ejemplo, a hacer algo, no desobedezcas, obedece. Pero ahora vamos a ver con detalles cómo nos damos cuenta que Jonás es desaprobado. Una de las cosas es que Dios lo llama a dar un mensaje. Y dijimos la semana pasada, nos llama la atención la brevedad del mensaje de Jonás. Porque su único mensaje que decía él era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren cómo el Espíritu Santo resalta que Dios lo llamó para que dé el mensaje que él iba a dar, pero nos dice que Jonás lo que decía es: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo el mensaje. Es como si Jonás intencionalmente acortara el mensaje y diera lo mínimo que tuviera que dar. Es como aquel persona que dice: bueno, voy a hacer la voluntad de Dios, bueno, voy a hacer a regañadientes.
Nunca en las Escrituras uno ve un mensaje de perdón y de salvación de Dios tan breve. Es un mensaje que carece lo que Jonás dice, porque acá resalta el verso 4 que Jonás decía esto, predicaba. Pero el mensaje de Jonás carece de muchas cosas. Por ejemplo, carece de la gracia salvadora de Dios. Carece del llamado al arrepentimiento. Simplemente dice, fíjense, su mensaje es simplemente esto: de aquí a 40 días Nínive será destruido. No hay llamado al arrepentimiento. No hay un llamado a que, como estábamos en ese momento, estaba en el Antiguo Testamento, a decirle a la gente: conviértanse, ofrezcan sacrificios a Dios, porque el perdón se obtiene solo a través de un sacrificio. Es simplemente un mensaje donde se condena, donde se anuncia solo destrucción, donde no se presenta la bondad de Dios con claridad. ¿Qué debe hacer el que se arrepiente? No se dice. Ahora yo te pregunto, y ahí es donde de pronto comenzamos tú y yo a parecernos a Jonás, y eso sería muy triste. ¿Estás seguro que cuando tú le hablas a otro acerca de Dios, tú le expones realmente todo lo que esa persona debe de saber? Pero vemos que la raíz de esta actitud en Jonás era que él consideraba que la gente de Nínive merecía morir. O sea, en este Jonás, a pesar de ser un siervo de Dios, su indiferencia ante la gente de Nínive, la raíz está en el hecho que él pensaba que ellos merecían morir. Él es el tipo de predicador y del tipo de creyente, de cristiano, que está feliz con que él haya sido perdonado, pero los demás merecen la muerte. Él mismo le dice al Señor: esta es la razón por la que huí, en el capítulo 4, en el versículo 2, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Este es el típico llamado hijo de Dios, creyente, miembro del pueblo de Dios, que él está feliz porque él ha sido perdonado, pero ¿y los demás? Que se mueran. Que les caiga el juicio divino. Se lo merecen. ¿Y tú no te lo mereces? Es el típico corazón del fariseo que mira a otro y dice: ese merece el juicio de Dios. ¿Y tú? No, hermano, Jonás aquí, yo les digo, presenta varias cosas que yo confío. Jonás, después, que no se menciona en este libro, él tuvo un genuino arrepentimiento. Porque en Jonás hay cosas que en el Nuevo Testamento claramente se dice que lo descalifican a uno de ser heredero del reino de Dios. La actitud de él hacia otra gente, de verlos como peores, como indignos. Y muchas veces nosotros vemos así a la demás gente, a los no creyentes. Están en pecado, es cierto, la gente de Nínive era idólatra, era pecaminosa, era violenta. Y entonces nosotros decimos: esa gente no merece. Y a veces no lo decimos en palabras. Nuestra indiferencia hacia la gente perdida nos dice lo que pensamos de ellos, y que no nos importa si el juicio de Dios cae sobre ellos. Entonces los vemos en pecado, los vemos en sus cosas, y nos olvidamos de la gracia que Dios había tenido con nosotros. Entonces Jonás también era una persona que se había olvidado de la gracia de Dios con él y con la nación a la cual él pertenecía, a Israel. Que Israel no fue llamada por Dios a ser pueblo por ser el mejor de los pueblos. Jonás tenía una indisposición hacia el pecador.
Y así es cuando el creyente ve a otra gente y porque lo ve en sus vicios y en su mala manera de vivir, dice, esa gente, en lugar de llevarle el evangelio y en lugar de llevárselo de una manera completa. Jonás tenía un error en su nacionalismo. Él, teológicamente, tiene cosas grandiosas, sobre todo en el clamor de Jonás en el capítulo 2. Usted va a ver, si usted comienza a revisar todo lo que él dice, Jonás conocía las escrituras tremendamente. Él menciona salmo tras salmo. Las cosas que él menciona en su oración dentro del P son tremendas, muestran una teología muy profunda, un conocimiento bíblico muy claro. Pero te quiero decir que el conocimiento bíblico no necesariamente te da a ti un corazón por la gente. Pero así como tenía un profundo conocimiento bíblico y teológico acerca de Dios, cómo se refiere hacia Dios, tú sabes que ese hombre conocía a Dios, también tenía errores conceptuales muy serios. Él pensaba que solo Israel debía ser salvo. Y no quería ser un instrumento para que otra nación, otra gente, los asirios, sean salvos. Si tú y yo no somos instrumentos de salvación para el perdido, estamos teniendo la misma actitud de Jonás. Él tenía un equivocado sentido de lo que es la elección. Su indiferencia ante aquel que está condenado por el juicio de Dios es enorme, su indiferencia. Déjame decirte, las personas con las que tú trabajas, con las que tú estudias, con las que tú compartes tiempo en tus diarias actividades, aún familiares, si no conocen a Cristo, están bajo la ira de Dios y están bajo condenación. No condenación a 1 año de cárcel o 3 años de penitencia. No existe tal cosa como el purgatorio, eso no es bíblico. No están condenados a 1.000.000 de años en el purgatorio, no. Están condenados a una destrucción eterna. Y con este libro Dios nos está diciendo, no seas como Jonás. Busca al pecador, no es que lo merezca, busca. Yo soy un Dios salvador, yo soy Jehová el que salva. La salvación es de Jehová. Yo soy el Dios que, como dice, lo dice correctamente Jonás en el capítulo 4, verso 2, dice, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, es decir, del castigo que va a dar. Lo que él dice es correcto, pero su actitud es incorrecta. Una de las mayores carencias, hermanos, hoy día en las iglesias es la evangelización. Y la evangelización muestra un serio problema de que tú estás contento con tu vida y los demás se pueden ir al infierno. Pero suena feo lo que he dicho, yo estoy consciente que suena horrible, porque esa es una expresión vulgar que usa la gente para condenar a alguien, para hasta insultar. Pero nosotros, le digo ahora, teológicamente sabemos que la gente, si se muere, ¿a dónde va? Al lago de fuego. Entonces, esa es la actitud de que tú puedes estar bien y los demás se pueden ir al infierno. Es más, Jonás, hermano, tenía tan mal era su problema que él predica 3 días. O sea, acaba de recorrer la ciudad. Mire, él recorre la ciudad y ¿qué hace Jonás? ¿Saben qué hace? Sale de la ciudad y se va a un lugar a mirar qué le va a pasar a la ciudad. O sea, lo que el escritor narra en cuanto al arrepentimiento de la gente y del rey, no, eso no lo narra Jonás. Jonás, él simplemente habló y se fue. Él estaba esperando la destrucción de Nínive.
Pero ocurre algo que él no esperaba, que la gente se convierte. Imagínense nosotros contemplando, es como que usted le dé lo mismo que, y es algo que nos espanta, ¿verdad? Que le dé lo mismo que alguien esté sufriendo, padeciendo o en condenación, a punto de ser destruido, y usted, no importa. En estos días con la tecnología, que todo el mundo tiene un video a la mano, ustedes han visto cuántas situaciones hay donde alguien puede estar cometiendo una maldad contra una persona, contra un animalito, y la gente mirando nomás y grabando. La gente ya ni interviene, ni siquiera con palabras. Ese tipo de cultura vivimos, y aún la misma iglesia a veces tiene esa misma actitud. Contemplamos. Solo contemplamos. Lo importante es que yo esté bien. De nuevo, hermanos, voy a mencionarles algunos pasajes, porque de verdad sí, yo confío que Jonás está en la presencia de Dios. Así se lo considera dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, y que tiene que estar. Nosotros sabemos de la seguridad de salvación, pero de que Jonás tuvo que haberse arrepentido, sí, porque lo que él está mostrando son las señales que lo descalifican a uno de heredar el reino de Dios. Porque, por ejemplo, uno no puede decir que ama a Dios y uno aborrece a su hermano. No se puede decir que amamos a Dios y la gente nos da lo mismo. Qué indiferencia de Jonás ante el pecador. Es tremendo. Lo importante es que él esté bien. Al punto que él sale a ver qué le va a pasar en la ciudad en el capítulo 4, en el verso 5, y se hace ahí una enramada. ¿No? El teje es la misma palabra que se usa para las tiendas que hacían el pueblo de Israel en la fiesta de los tabernáculos. O sea, hace una tienda temporal para protegerse del sol, del viento. Y se sienta ahí debajo de la sombra. Él tranquilo, solo le faltaba quizás hacerse palomitas de maíz. Tremendo. Él se sienta ahí en la sombra para ver qué le va a pasar a la ciudad. Pero él no sabía que en la ciudad estaba habiendo un arrepentimiento. Entonces, hermanos, su mensaje fue breve, extremadamente breve. Pero ¿saben qué más notamos cuando él sale de la ciudad? Realmente que a Jonás le daba lo mismo a esa gente. Él tuvo que predicar porque tuvo que predicar a la fuerza. Y a veces en la iglesia decimos, hermanos, vamos a predicar, vamos a hacer una campaña, una escuela bíblica de verano, cualquier cosa, y la gente va, bueno, tengo que ir. Eso es reprobable delante de Dios. Bueno, voy a ir para que los demás no digan que tengo que ir. ¿Saben qué notamos en la salida de Jonás de la ciudad? Miren, hermanos, ¿saben qué? Lo voy a poner en contraste el apóstol Pablo. También llevando el evangelio, el mensaje de Dios. Miren la diferencia de lo que Pablo predicaba. Él decía, por ejemplo, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no llegaba a una ciudad y decía, arrepiéntense o se mueren. Y chao. No, él llegaba y proclamaba la verdad de Dios en toda su extensión, buscando que la gente encontrara en Cristo toda la verdad y todo el medio para que ellos se salven. No solamente eso. Cuando él notaba que la gente estaba respondiendo, ¿qué hacía? Si era posible, se quedaba. Y ahí comenzaba a edificar a los discípulos. Y si era posible, se formaba una iglesia. Y si era posible, se formaban líderes, se establecían diáconos y ancianos. Pero Jonás no. Jonás llega a esta ciudad, él predica algo pequeño, lo más pequeño que se puede hablar, y se va. Ni siquiera un interés en aclarar la verdad de Dios,
en decirle a la gente, mire, esto es lo que hay que hacer, en discipular. Él se va. Por eso el domingo pasado hablábamos y decíamos, Dios salva muchas veces a pesar del predicador. Esto no es una excusa para que decir que el predicador puede predicar cualquier cosa con cualquier actitud, no. Pero cuando Dios ha decidido salvar, a pesar a veces de que el predicador no anuncia correctamente lo que es, o todo lo que debiera decir, Dios salva. Qué terrible, hermanos, el corazón de Jonás hacia la gente. Una indiferencia completa. Pero no es solamente una indiferencia, es hasta un fastidio con la gente. Él estaba esperando ahí la destrucción. Voy a ver lo que le pasa. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando Lot es sacado de Sodoma por los ángeles, él sale con su esposa y con sus dos hijas, y Dios le dijo una cosa muy clara. Se le da una orden a Lot y a su familia: no miren atrás. No miren atrás. Que no significa solamente el deseo de volver atrás de donde uno ha salido, sino que Dios iba a destruir a esas ciudades. Ustedes no miren. Pues no sea que en el corazón de uno se forme, haya un disfrutar lo que Dios, el castigo que Dios manda. Castigo que les digo sinceramente, no es que Dios disfrute castigar a la gente. Dios se deleita en hacer misericordia, pero también Él es severo. Y aquel que se obstina en su pecado y se rebela y no quiere rendir su corazón a Cristo va a recibir castigo, y el castigo es severísimo. El sufrimiento en el lago de fuego es terrible y es eterno. Pero la mujer de Lot volteó a ver qué está pasando. Y ahí nomás es convertida en una estatua de sal. Nosotros, hermanos, no debemos deleitarnos en la destrucción del impío, ni ser indiferentes a la destrucción del impío, ni desearla. De que se la merecen igual que usted y yo nos la merecíamos. Nosotros debiéramos tener el corazón de Cristo por el pecador, que se manifiesta claramente, lo vemos claramente manifestado en el libro de los Hechos a través de los apóstoles, llevando el evangelio a gente perdida, idólatra, pecadores, gente inmoral. Pablo le habla a los corintios y le dice: algunos de ustedes antes eran borrachos, idólatras, afeminados, se acostaban con varones, de todo había, hechiceros. Eso eran antes. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Eso es lo que debiera haber en nuestro corazón. Pero esa actitud de Jonás, hermanos, vemos que el resultado, a pesar de la bondad de Dios y del avivamiento que hay, por ejemplo, cuando el rey de Nínive dice en el capítulo 3, verso 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de la ira? Estamos viendo un avivamiento, un despertar producido por Dios. Pero donde por causa de este mal predicador, de este hombre cargado de una animadversión e indiferencia hacia el pecador, Dios está salvando, la gente se está arrepintiendo, pero en ellos no hay todo el conocimiento que debería haber. ¿Por qué? Porque el rey dice eso: a saber si Dios se arrepentirá del mal. Si él hubiera sido un buen predicador, un buen mensajero, le hubiera dicho a la gente: arrepiéntanse
que Dios es misericordioso con el que se humilla. De nuevo, su mensaje era solamente: Dios va a destruir, la gente se arrepiente. Pero no tenían seguridad de qué es lo que Dios iba a hacer, porque nadie se los había dicho. Porque a Jonás no le interesaba decirle esto a la gente. Entonces es cierto, estos fueron hombres que, como dice en el capítulo 3, verso 5, que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y el rey manda hasta a los animales que ni siquiera se les debe beber. Tuvieron una convicción de pecado tremenda, pero nadie les había hablado de los sacrificios a Dios, del carácter de Dios, del Dios perdonador. No, Jonás no tenía ningún interés en decirles eso. Entonces fue sincero. Lo que está ocurriendo aquí es algo real, que Dios lo resalta. Miren lo que está pasando en esta gente perdida. Se está arrepintiendo. Pero tengo un ministro. Tengo un mensajero entre ellos, que es un desastre. Que no tiene el mismo corazón que yo tengo. Estoy hablando como si estuviera en la posición de Dios. Tengo un hombre que es indiferente a la gente, es más, que hasta tiene curiosidad de ver qué le va a pasar a la ciudad, en lugar de realmente llevar a ese pueblo, establecerlo en la verdad. De nuevo, lo contrario, Pablo, él llevaba el evangelio, la gente se convertía, él pasaba tiempo, él discipulaba personalmente. Acá no vemos hacer nada de eso a Jonás. Es más, Jonás tiene, hermanos, el atrevimiento de reclamarle a Dios. Increíble. Y Jonás se enoja tanto que hasta ora a Dios. ¿Se dan cuenta? Él conocía a Dios, tenía comunión con Dios, pero él tenía un problema. Su problema de predicador era un problema en su persona muy serio. Se enoja tanto que le dice: quítame la vida, le dice a Dios en el capítulo 4, verso 3, porque mejor me es la muerte que la vida. Increíble. Al punto que Dios en el siguiente versículo le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hermano, tu indiferencia, mi indiferencia hacia el pecador, implica un problema muy serio en nosotros. Muy, muy serio. Que es lo que el libro de Jonás reprende. Tu sentimiento de que esa persona merece, porque esa mujer es chismosa, o esa mujer es adúltera, o ese hombre es abusivo, o es borracho, y le gusta música que es inmoral. Tu idea de que esa persona merece eso, mejor lo dejo así. Perdóname, pero te lo voy a decir así. Cuidado, no te estés condenando a ti mismo en tu actitud hacia otros, en tu indiferencia hacia otros. No, nosotros no negamos el pecado ni lo pasamos, es una expresión por agua tibia, como diciendo: no, el pecado no es tan pecado, ¿no? La gente, bueno, no, el pecado es gravísimo, pero cuando tú tienes una indiferencia o una animadversión, un rechazo hacia el pecador por su pecado, tú tienes un problema muy serio del cual necesitas arrepentirte. Porque al final, Jonás, ¿saben qué le molesta a Jonás? Jonás es terrible. Jonás aquí se parece al hermano del llamado hijo pródigo. Ese que abandona al padre para ir con los amigotes a gastar la plata y después queda en la miseria. Cuando él vuelve y el padre lo recibe, el hermano estaba furioso. ¿Cómo es posible? Ha desperdiciado todo lo que tú le diste con mujeres, en vicios, y ahora tú lo recibes.
Por mí nunca has matado ni un cabrito has cocinado para mí. Esa historia, ese relato, obviamente nuestro Señor está mostrando que los fariseos eran así. Y Jonás era así. Le reclama a Dios por haber perdonado a Nínive. Un entendimiento, a pesar de nuevo de un profundo conocimiento bíblico y teológico en varias áreas, pero a la vez tenía errores muy serios. Se enoja por la gracia mostrada hacia el pecador. Hermanos, si nosotros salimos al mundo, y uno de los problemas que tiene la iglesia, siempre ha sido el problema de la iglesia, es su relación con el mundo. Algunas iglesias, en su deseo de ser más santas, de consagrarse más a Dios, a veces han perdido el contacto con el mundo de afuera. No saben relacionarse con la gente pecadora para llevar el evangelio. Y el otro extremo es de las iglesias que, con tal de relacionarse con el pecador, ellos mismos se vuelven mundanos para que el pecador venga y se sienta cómodo. Siempre, hermanos, siempre para la iglesia es una situación complicada cómo relacionarse con el pecador. Pues si vamos al pecador como los éramos nosotros, ¿en dónde lo encontró usted Dios? A mí me encontró Dios escuchando música inmoral, que es la música del mundo, contando chistes inmorales, no creyendo en Él, teniendo mis propios planes, practicando cosas que para Dios son desagradables. ¿Cómo va a encontrar usted a la gente del mundo? Lo mismo. Es increíble que Jonás se enoje, porque la gente de Nínive es perdonada. Por lo tanto, Jonás nos muestra lo que es tener un carácter, un temperamento e ideas no santificadas. Su expectativa de juicio que él tenía, mientras él esté bien, los demás pueden ir a la condenación eterna, pueden ir al infierno, a mí no me interesa. ¿Es esa tu actitud hacia los demás? Y donde termina Jonás, por eso es que este libro termina así drásticamente. Es que el libro de Jonás acaba con un Jonás terco, que no se arrepiente, no cambia. Al menos hasta ahí. Yo por eso he dicho, yo confío que Jonás después se arrepintió. No lo sé. Pero aquí el libro termina con Jonás obstinadamente, Dios diciéndole, haces bien en enojarte tanto, sigue debatiendo con Dios y sigue enfadado. ¿Saben por qué cosas enfada Jonás? Dos cosas principalmente. Primero, que Dios haya perdonado a gente así. Y segundo, que a él se le compliquen las cosas. Cuando él tenía la enramada y Dios hace crecer la calabacera, ¡wow! Estoy feliz. Yo estoy bien aquí. Pero el mismo Dios que está probando a Jonás manda un gusano que hiere la calabacera y en una noche se seca. Y entonces Jonás se pone de nuevo bravo. ¿Se dan cuenta que es el tipo de personas que dicen, mientras yo estoy bien, bien? La gracia de Dios tiene que funcionar conmigo y con los demás, no me importa. Si yo estoy cómodo, si yo tengo esto, si yo tengo lo otro, yo estoy bien. ¿Y los demás? Y ese es uno de los peligros de vivir en un país como este, donde hay tanta prosperidad material. Porque pudiéramos llegar a ese tipo de pensamiento donde yo estoy bien y lo demás no importa.
Es Dios quien estaba tratando con Jonás. Por eso en el capítulo 4, en el verso 4, lo primero que vemos es la reprensión a Jonás de Dios. Claramente vemos la desaprobación de Dios de la vida de Jonás, diciendo, ¿haces tú bien acaso? Pero miren en la manera como Dios trata, se lo hace en forma de pregunta. Capítulo 4, verso 4 de nuevo, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es una afirmación, pero también es una pregunta. Porque Dios espera que, a ver si recapacitamos. Igual cuando en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Dios sale con una pregunta. ¿Has comido de la...? ¿Sabía Dios que habían comido? Sabía. Lo que Él está esperando es que haya una reflexión y una confesión. ¿Haces bien en enojarte tanto? Definitivamente no, pero era la idea de, a ver, reflexiona, pero no quería. El egocentrismo de Jonás, de su comodidad, su tranquilidad personal, es reprendida por Dios en este libro. Y nos lo muestra Dios en su soberanía para levantar una calabacera, una planta, y matarla en un día también. ¿Por qué Dios estaba haciendo eso con las plantas? Para probar a Jonás. Para probar la actitud de Jonás. Porque ese es un símil también de la salvación y del juicio de Dios. O sea, Dios te puede dar alivio, Jonás, y te puede hacer exponer al sol y al viento terrible que te causa ese malestar. De la misma manera Dios puede salvar o condenar. Por eso es que el libro termina diciendo, tanta lástima has tenido por esta plantita, por esta calabacera, en la cual no trabajaste, y no tendré yo piedad de Nínive. O sea, la calabacera es una lección de que así soy yo el que te puede traer bienestar, pero también te puedo pasar por aflicción. Pero algo más importante que eso es, yo soy el que puede salvar gente, como la gente de Nínive, los ninivitas, o también puedo llevarlos a la condenación. Conclusiones finales, hermanos, para terminar. Dios lo reprende a Jonás, usa aún de circunstancias para decirle, estás equivocado, lo aflige a Jonás como castigo y lección, pero el libro termina ahí. ¿Qué podemos decir, hermanos, en conclusiones de este libro con respecto a todo lo que Dios ha hecho con la gente de Nínive? Si tú piensas solamente en la salvación para ti y tu familia, te vas a llevar una sorpresa. Porque Dios no está pensando solo en ti y en tu familia. Eso es un pensamiento muy egoísta. Muy cerrado. Sí, piensa, anhela la salvación tuya y de tu casa, pero no solo tuya y de tu casa. Versículo central en este pasaje, en este libro, el capítulo 2, verso 9, la última línea del verso 9. La salvación es de Jehová. Este es el versículo clave en este libro. Dios es quien salva. Lo cual nos muestra que Dios es compasivo, misericordioso, paciente, contigo, conmigo, con el pecador. Este libro nos ha venido mostrando el carácter de Dios, el corazón de Dios. Que a pesar que Dios también, no voy a retirar la palabra a pesar, sino considerando que Dios también es santo y justo y castiga, pero Él también es misericordioso. Y la salvación es de Jehová, a pesar de que los medios que Él quiere usar para salvar, en este caso sus mensajeros, muchas veces tienen carencias tremendas en su carácter,
en su temperamento, en sus motivaciones. Pero Dios salva. Dios salva. La salvación, ¿ustedes se imaginan qué hubiera pasado si la salvación dependía de Jonás? ¿Dónde hubieran estado los de Nínive? Qué tremendo que Dios no deja la salvación como algo que depende de las manos ni aún de sus siervos. Qué contraste, hermanos, vemos en Jonás con Jesucristo, profetas y apóstoles. Hablando, dedicando tiempo. El Señor se encuentra con una mujer en el pozo de Samaria y comienza a hablar con ella. Y comienza a mostrarle quién es el Mesías y comienza a guiarla en la verdad. Jonás a la justa caminaba, decía lo mínimo y chao, me voy. ¿Le dedicas tu tiempo a la gente a hablar? ¿Le dedicas tu tiempo a la gente a explicarles el Evangelio? Y no me digas que el problema es el idioma necesariamente. Hay un hermano aquí de la iglesia americana, siempre tuvo una actitud muy linda. Él no domina el español. Él tiene una carga por los trabajadores con los que él está, que siempre me pedía: Andrés, háblales tú, diles tú, háblales, explícales más. Por la limitación del idioma, no porque él no quisiera hacerlo. Él podía haber dicho: a esta gente se merece la condenación. Él siempre procuró salvar algo que no está en sus manos, pero sí está en su corazón. En ese aspecto ese hermano es ejemplar para mí. Jonás fue el predicador a la fuerza, obligado. No le nace a él compartir, ¿no? Es más, le dicen: ahora comparte. No, me voy para otro lado. Y déjame decirte que el deber de anunciar, de llevar la salvación a todos los demás, no es solo de los pastores, es tuya, es de cada uno. Tú tienes que buscar personas con las cuales puedes tener contacto, presentarle el Evangelio. La desobediencia de Jonás al llamado de Dios de anunciar su salvación refleja el estado de su corazón. Está muy mal. Está muy mal, Jonás. Su odio, su indiferencia ante el pecador son avergonzantes. Su conocimiento teológico no le dio el corazón requerido y aprobado por Dios. Sí, hermanos, no es un libro fácil. Pero yo decía al comenzar la predicación de esta mañana, para mí es muy difícil. Esto es bien difícil. Porque Jonás fue puesto ahí por Dios como un libro, el libro de Jonás, para amonestarnos a nosotros. Y al ver a Jonás y examinar uno la vida de uno, a uno lo único que le queda es arrepentir. Y decir: Señor, de pronto estoy igual que Jonás. Soy indiferente al pecador, a lo que le pasa al pecador. No estoy dedicando el tiempo, no estoy dando el mensaje tuyo como lo debiera dar. No estoy yendo a la justa, si es que digo algo, y si lo hago es a la fuerza. No sea que tú estés siendo desaprobado por tú o yo, sino que por el contrario, que en nosotros, quisiera terminar solamente ya mencionando, hay el ejemplo que hubo en la iglesia en Tesalónica, que dice la palabra que no solo recibieron el Evangelio, sino que partiendo, dice, de vosotros, el Evangelio fue divulgado en todas esas regiones de la circunscripción de ellos.
Macedonia, Acaya. Que el Evangelio salga de nosotros, hermanos. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué estamos indiferentes al que está bajo condenación? ¿Por qué nos da vergüenza? En el fondo yo sé que tú te sientes seguro de que tú ya eres. Pero ¿por qué no da coraje la gente pecadora al punto de no hablarles de Cristo y decirles, ese ya no va a entender? Tú tampoco ibas a entender si no hubiera sido por la gracia de Cristo. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no dedicamos tiempo a discipular? Que el Señor nos ayude. Les invito a ponerse.